Emigrar se está convirtiendo en un proceso que posee altos niveles de estrés, los cuales afectan a la capacidad de adaptación de los seres humanos. Somos el equipo 4 y nuestro tema es el duelo migratorio. Emigrar en el siglo XXI implica altos niveles de estrés, tanto físicos como psicológicos, que pueden llegar a afectar a la capacidad de adaptación del ser humano. Esto suele ser provocado por el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, también llamado síndrome de Ulises. Las características del síndrome hacen que las personas enfrenten duelos y estrés grave, que esto hace que deteriore tanto en su salud mental como en su rutina diaria. El duelo migratorio es la principal causa del síndrome de Ulises. Esto suele ser causado por la pérdida de elementos clave como el estatus social, su cultura, su lengua, la familia, los seres queridos, etc. Por lo tanto, en su potencialidad psicopatógena existen 3 tipos de duelo. El primero es el simple, que se maneja en condiciones favorables. El segundo es el complicado, que tiene dificultades para manejarse. Y por último, el extremo, que supera la capacidad de adaptación del ser humano, y ahí es donde entra el síndrome de Ulises. Uno de los estresores más importantes de este síndrome es la soledad forzada, que esta es provocada por la separación de los seres queridos, ya que a ellos les causa un sufrimiento emocional constante. Los síntomas que destacan en el síndrome de Ulises es en el área depresiva, que estos causan llanto, tristeza y sentimiento de culpa. En el área de la ansiedad causan la ansiedad generalizada y el insomnio. En el área de la somatización causan fatiga y cefalia. En el área confusional suelen haber problemas como el fallo de la memoria, desorientación o problemas para la concentración. Y por último, en la interpretación cultural, que ahí los inmigrantes suelen echarle la culpa a ideologías como la mala suerte, brujería o magia. Dentro del duelo migratorio existen los trastornos adaptativos. Estos trastornos se caracterizan por ser un malestar superior al esperado, dada la naturaleza del estresor identificado. En el caso de los inmigrantes no solo existe un estresor, sino que existen varios. Esto se debe a que en su caracterización poseen una dimensión fenomenológicamente radical diferente. Un ejemplo claro de esto sería la lucha por la supervivencia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Esto da una referencia a que existen estresores de mayor intensidad para diferentes tipos de inmigrantes. Existe una clara diferencia entre el síndrome de Ulises y el trastorno adaptativo. Es normal sentirse mal en ocasiones en donde tú piensas que nada está saliendo bien, que todo está fallando, que no tienes otra solución que ser insensible y dejarlas de lado o ignorarlas. En el trastorno adaptativo, el sujeto se toma las cosas a la tremenda, mientras que en el síndrome de Ulises, el sujeto se toma las cosas como son. Las barreras, los muros, tratan de impedir las migraciones. Se han ido extendiendo en los últimos años del planeta. Estos muros, más allá de su acción, se han convertido en un símbolo que muestra las dificultades para emigrar que padecen las personas de bajos recursos de gran parte del mundo. Superar los muros, barreras legales y sociales que bloquean las migraciones genera una enorme tensión y sufrimiento en los migrantes. Más de 25 años ha surgido el planteamiento del síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con duelo migratorio extremo. A partir del año 2000 se ha incrementado enormemente las dificultades para emigrar. Muros, violencia en viajes migratorios, especialmente para las mujeres, soledad, miedo, indefensión, exclusión social, radical y racismo son una mezcla de factores muy problemática para la salud mental del ser humano. Brinkensauder en 1977 describen unas etapas del proceso migratorio, las cuales reflejan perfectamente el desarrollo en el proceso migratorio y describen 4 etapas, tituladas la etapa de luna de miel, la etapa depresiva, la etapa de adaptación y la etapa del rechazo a la cultura original. La primera etapa que se enfrenta a la persona que emigra es la etapa de luna de miel. En esta etapa es cuando la persona que emigra tiene altas expectativas del nuevo país al que va a ir, así como por ejemplo empieza a idealizar el nuevo trabajo o cuánto va a ganar. En segundo lugar tenemos la etapa depresiva. Esta etapa se da
cuando tienes ese choque cultural con el nuevo país o se empieza a ir la idealización que teníamos de ese país. Y la etapa de adaptación, como su nombre lo menciona, es cuando estas nuevas civilizaciones se empiezan a adaptar a la nueva cultura, a los nuevos trabajos, a la nueva economía y a todo su entorno. Mientras que la etapa de rechazo a la cultura original es un poco difícil que ocurra, pero más sin embargo no es totalmente desechada. Esta es cuando dejas de lado ya tu cultura o tus ideologías o tus costumbres y tradiciones y empiezas a adaptarte más a las costumbres y tradiciones de tal país. Síndrome de Ulises hace referencia a las dificultades emocionales y psicológicas de las personas migrantes cuando experimentan una pérdida profunda, como lo es cuando se separan de su país, familia o amigos o de su propia identidad. Aspectos del síndrome de Ulises que son 6: pérdida de la identidad cultural, aislamiento y soledad, estrés postraumático, ansiedad por el futuro, duelo no reconocido y sentimiento de culpa. Estrategias de afrontamiento y tratamiento que son 3: apoyo psicosocial, grupos de apoyo, psicoterapia intercultural. El duelo migratorio es un proceso complejo y continuo, que no implica una pérdida total, sino una separación parcial del país de origen. Esta pérdida se vive de manera recurrente, ya que el país de origen sigue existiendo y con ello afectando emocionalmente al inmigrante. Además, está profundamente vinculado a experiencias infantiles y las estructuras fundamentales en la formación de la identidad, lo cual hace que su elaboración sea un proceso prolongado y muy profundo. Comprender el duelo migratorio desde una perspectiva psicológica no solo nos permite ampliar nuestros conocimientos académicos, sino también abrir el corazón y la mente para acompañar con mayor empatía y sensibilidad a quienes atraviesan este camino. La migración no es solo un cambio geográfico, es una transformación existencial que implica retos, pérdidas, adaptaciones y muchas veces reconstrucciones personales profundas. Queremos agradecer sinceramente el tiempo y la atención que han dedicado a este material. Esperamos que haya despertado en ustedes el interés por seguir aprendiendo, cuestionando y sobre todo humanizando las experiencias migratorias desde un enfoque integral. Este video fue realizado por las alumnas Jocelyn Pérez Ortiz, Dafne Delgado Almazo, Naomi Yolet de la Rosa Solís, Jenny Lisbeth Castro Contreras y Génesis Hernández Rodríguez del Grupo 204 de la Universidad Autónoma de Guerrero, Escuela Superior de Psicología, como parte de la materia de Psicología y Migración. Nos sentimos agradecidas por la oportunidad de compartir este contenido y contribuir desde nuestro espacio académico el análisis y la reflexión sobre uno de los fenómenos más importantes y sensibles de nuestros tiempos. Nos despedimos con un cordial saludo, agradeciendo su presencia virtual y esperando que este sea solo un punto de partida para seguir explorando juntos los diversos rostros de la migración desde la mirada de la psicología. Hasta pronto y muchas gracias.